Bueno, jóvenes, buenos días. El día de hoy vamos a estar viendo los impermeabilizantes. Los impermeabilizantes son muy importantes en la parte de la construcción. Vamos a ver que tiene una gama de utilización y de aplicación bastante amplia. Vamos a ver que el origen que tienen, algunos de ellos son bastante complejos. Por ejemplo, incluso han sido utilizados a partir de que la NASA los tuvo que crear. Entonces, pues vamos a ir viendo cuál es el principal funcionamiento de los impermeabilizantes. El origen de los impermeabilizantes químicos, como los conocemos el día de hoy, fueron inventados en Suiza para usarse en el túnel de San Gotardo en 1910 por el inventor y empresario suizo Caspar Winkler, quien fundara el día de hoy la empresa más importante de impermeabilizantes, que es de marca Sika. Eh, ¿Qué es una impermeabilización? Bueno, la impermeabilización, su función principal de todo el sistema es impedir el paso del agua y mantener las condiciones de habitabilidad o bien estanqueidad del espacio o la estructura en cuestión. Estos sistemas están compuestos por varios elementos y en medida de cada uno de ellos se comporta adecuadamente. Se logrará un buen funcionamiento del conjunto. La impermeabilización no solo es la parte de impedir el paso del agua, sino también el de mantener los niveles bajos de humedad para que precisamente no puedan haber filtraciones. Su función principal de estos productos es preservar y prolongar la vida útil de cualquier edificio. Hay impermeabilizantes adecuados para cada situación y todo dependerá del lugar a proteger de la humedad. Antes de 1910, que fue precisamente la aparición de Zika, cómo se construían y cómo impermeabilizábamos los lugares, vamos a ver que la impermeabilización se trataba directamente que en términos culturales, pues utilizamos construcciones basadas en los materiales que teníamos cercanos a ellas. Normalmente, hasta ese momento ya habíamos pasado el tiempo de los toldos de pieles, las casas comunales con techo a dos aguas, ya habíamos pasado los tipis o las viviendas circulares. Normalmente la mayoría de construcciones ya estaban hechas en madera con postes totémicos o en construcciones de concreto con formas complejas de la vivienda, pero en todas estas pues no había un material rígido que ya formara completamente la construcción, lo cual hacían que en términos económicos pues eran baratas. Sin embargo, todas ellas eran susceptibles a la existencia de humedad y sobre todo al paso del agua. Tenía que haber una rehabilitación y mantenimiento continuo para evitar ese tipo de situaciones. En los techos de las antiguas haciendas, iglesias, conventos, se utilizaban sistemas terrados que consistía en un entrepiso formado por viguetas de madera o artesonado de madera, losetas de barro tipo cuarterón hecho a mano y una capa de tierra limpia compactada que lograba lograr un peralte aproximado entre 40 y 80 centímetros, dependiendo del área del techo. Aquí en México era más comúnmente ocupar la loseta de barro, pero ya cocida, que conocemos nosotros como teja. Finalmente, esta se aplicaba una capa de ladrillo rojo recocido, hecho a mano en forma de petatillo, y finalmente se aplicaba una solución de alumbre que permitía lograr una superficie impermeable. Cabe señalar que todos estos tipos de techos no contaban con bajadas de agua pluvial y de desagüe generalmente, y se lograba basando en gárgolas localizadas en el perímetro del techo. Vamos a ver que esta necesidad fue incrementándose. Todas las casas se pueden verlas, normalmente tenían este, losas inclinadas o peraltes en las losas, precisamente por eso, porque ningún estaba pensado en tener losas planas por el problema que generaba lo que era la impermeabilización y el estar generando alambiques o tanques de agua que a la larga podrían generar problemas. Es importante señalar que este sistema de protección para las azoteas fue utilizado durante muchos años, más de 300 para ser exactos, y solo gracias a la revolución industrial y con el descubrimiento de petróleo pudimos empezar a cambiar el tipo de utilización de materiales. Más o menos en 1910, la industria petrolera, hace unos 20, en los años 20, en 1920, empezó a encontrar nuevos materiales petrolizados, como el cartón asfáltico. Al día de hoy, Estados Unidos es uno de los
de los países, al igual que Chile, que ocupa más este tipo de elemento. En 1960, la NASA, en el sistema de estar mandando transbordadores, empieza a crear un tipo de fibra que aguanta grandes temperaturas y grandes cantidades de humedad. Con eso aparece el descubrimiento de la fibra de vidrio. Entre los años 70 y 80, el petróleo crudo, adicionándole fibras de vidrio y de poliéster, se generan lo que son los aplicados de calor que permiten vulcanizarse. Hoy las láminas de estas son ocupadas normalmente en edificaciones como lo son escuelas y demás. Son pequeñas carpetas que están formadas por parte de fibra de vidrio, por poliéster y aparte por lo que sería el recubrimiento en petróleo crudo. Y al día de hoy, pues ya tenemos una gama más amplia, que son sintéticos, naturales, pétreos, metálicos. Entonces es muy amplia el tipo de uso de los impermeabilizantes y todo de acuerdo a la industria petroquímica que hemos tenido actualmente. ¿Cómo se genera el petróleo? El petróleo pues viene directamente de dos partes. El día de ayer estábamos platicando un poco sobre qué pasa con la instalación de gas, que recuerden que puede venir del petróleo y del gas natural. En el caso del gas natural únicamente se puede utilizar, es un espacio en el subsuelo donde vamos a ver en esas grandes cámaras únicamente gas natural, pero en el petróleo crudo se puede obtener grandes cantidades de materiales. ¿Qué tipos de materiales podemos conseguir? Podemos conseguir los asfaltos y del asfalto precisamente sale el impermeabilizante o cemento asfáltico. De ahí también viene el azufre, también vienen los combustibles, los petróleos combustibles, viene el fuelóleo, o también conocido como combustóleo o combustible marino. Es un tipo de material mucho más denso que las gasolinas, pero que tiene alto nivel calorífico. Principalmente todas las termoeléctricas ocupan combustóleo o carbón para precisamente para prenderse. Después viene el diésel, que es muy ocupado principalmente en la transportación o en camiones de alto tamaño. El queroseno. El queroseno normalmente se ocupa para las lámparas. En algunos lugares lo conocen como petróleo blanco, pero el nombre es queroseno. También a partir del queroseno y de la aplicación de ciertos elementos de gas, se encuentra lo que es el, la gasolina de los aviones, que es muy reactiva. Vamos a ver que el octanaje es mucho más grande que el octanaje que tenemos con respecto a la gasolina de los automóviles. Y por último, de los últimos elementos que encontramos del petróleo, pues vienen todos los tipos de gasolina, desde bajo octanaje hasta alto octanaje. Y por último, otra vez, el gas licuado de petróleo que se conoce como propano y butano, que tiene las mismas características que el gas natural. Eh, La palabra petróleo viene de la palabra petroleum, que significa aceite de piedra, y en sí es un aceite mineral natural constituido por una mezcla de hidrocarburos y otros elementos de menor cantidad. Nos vamos a dar cuenta que está como composición primordial el carbono e hidrógeno, y esa descomposición de las sustancias orgánicas producidas por la acción de microorganismos da un comienzo fundamentalmente por el incremento de la temperatura, enterramiento, tiempo y presión. Para satisfacer las necesidades del mercado, ha sido necesario desarrollar técnicas de transformación que, modificando la estructura de productos obtenidos de la destilación fraccionada, permitan obtener las sustancias que la sociedad demanda. Y dentro de estas vamos a estarnos dando cuenta que existen los impermeabilizantes. Antes de eso, como vimos en la diapositiva, encontramos, por ejemplo, el fuelóleo, por ejemplo, que es una mezcla de combustibles. También la polimerización es la unión de varias moléculas del compuesto simple llamado monómero, y estas permiten precisamente la utilización en la industria petroquímica, que a final de cuentas podemos llegar a los impermeabilizantes. Según algunos estudios, el 60% de los productos químicos que se encuentran en el mercado y el 80% del sector orgánico preceden o proceden de la petroquímica. Abonos, plásticos, anticongelantes, detergentes, cauchos sintéticos, colorantes, explosivos, fibras plastificantes, disolventes, entre otros. La composición del impermeabilizante es muy importante entender cómo se compone cada impermeabilizante. Se compone, número uno, de un sellador impermeabilizador. Este puede estar hecho de compuestos alquisiliconados
como el metil, etil o propilsiliconatos de sodio o potasio. Después viene lo que es una planta de siliconato único o una mezcla de al menos dos o más siliconatos mencionados en la impermeabilización de la composición del sellador. También va a traer los polímeros usados más frecuentes para este tipo de compuestos, son emulsiones dispersionantes de poliuretano, resinas acrílicas o estabilizadas con alcalinas o vinilos. Los polioles o poliésteres, vamos a ver que son precisamente los ejemplos que van a servir como cosolventes o como solventes de los hidrocarburos para poder generar y llegar a esos silicatos alcalinos de sodio o potasio. Y otros ingredientes son los pigmentos plastificantes, inhibidores de la luz ultravioleta, antioxidantes y otros similares que también pueden ser utilizados en cantidades convencionales para poder generar lo que es un impermeabilizante. Por último, los disolventes más comunes, vamos a ver que son los etiles, los dietiles, los metanos, los cetanos, los propanos y los isopropiles, como lo pueden ser el butanol e isobutanol. Uno o varias mezclas de estos diluyentes pueden ser utilizados para la creación precisamente de estas mallas impermeabilizantes o de estas mezclas impermeabilizantes. Vamos a ver que se va a clasificar a todos los impermeabilizantes en 4 tipos fundamentales, que son los naturales, los orgánicos, los metálicos y los sintéticos. Los naturales, vamos a ver que están hechos fundamentalmente de 3 tipos, bueno, de 2 tipos, que son el látex, el clorocaucho, que se puede aplicar en frío, y el caucho de etileno, también aplicado en frío. Estos serían los naturales. Los pétreos o inorgánicos, en este caso vamos a ver que ya viene una gran cantidad de tipos de materiales, como lo son los materiales de cantería, como la pizarra o el granito, que son los materiales utilizados principalmente en más tiempo, desde más tiempo. Son materiales normalmente encontrados directamente desde la naturaleza. Después viene la silicona proveniente del sílice. Eh, Normalmente este tipo de materiales no es muy conveniente porque tiene muy poco tiempo de duración. Después vienen los impermeabilizantes cerámicos como las tecas, un producto ecológico que mantiene sus propiedades impermeabilizantes. Los cementosos, que puede tener hasta una garantía de 10 años. Después viene el fribocemento, diseñado en 1900 como un compuesto derivado del cemento, con añadido de fibras de refuerzo, de amianto. Y por último, las fibras de refuerzo que se utilizan como son las fibras de vidrio, y que tienen una duración de hasta 50 años. Vamos a ver que estos son los principales materiales que se han ocupado a lo largo de la historia, los pétreos o inorgánicos. Como todos vienen directamente de piedras o diferentes tipos de materiales, este, algunos de ellos hay que tener mucho cuidado porque son porosos, hay que tener un pequeño tratamiento. Por ejemplo, en el caso de las tejas, muchas de ellas es recomendado después de eso colocarle una laja o incluso los materiales de cantería o cementosos, muchos de ellos les colocaban una pequeña capa al final de laca, que no es más que pintura para precisamente preservar y que todas las uniones queden completamente selladas. Otro tipo de materiales pueden ser los metálicos, las cubiertas de zinc, cobre, aluminio o lacado en plomo o acero inoxidable o acero zincado o galvanizado. Incluso hasta el titanio se pueden ocupar. Sin embargo, esos metales, pues la mayoría de ellos son un poco más caros. Nos vamos a dar cuenta que la mayoría de materiales de este tipo son ocupados en tuberías o en instalaciones donde se quiere mantener, por ejemplo, incluso hasta en dispositivos por la parte inoxidable que pueda tener el acero o algunos otros materiales. Todos estos materiales tienen un bajo nivel o nulo nivel de oxidación. En el caso del cobre, el zinc, el nivel de oxidación más o menos se da en un año está completamente oxidado, pero el óxido que genera el cobre y el zinc, aún así no significa que va a podrirse o se va a desgastar la tubería, sino que nada más tiene un cambio de color. Los sintéticos, que son los que actualmente se ocupan más fácilmente, incluso se ocupan en construcciones ya mucho más antiguas por el tipo de funcionalidad que se puede dar.
Las telas asfálticas, que son sin duda las más ocupadas en la impermeabilización, tienen bituminosa o derivados de petróleo. Su tiempo de duración son de 10 años. Estas telas asfálticas, como les venía comentando, son ocupadas principalmente en escuelas, en edificios oficiales. Ustedes pueden ver unos rollos que ya al secarse, después de que son colocados y secados, quedan en color rojo con respecto al techo. No permiten precisamente el paso del agua o de la humedad. Después viene la impermeabilizante con nanotecnológicos. La ventaja de estos nanotecnológicos es el tamaño de las moléculas. Son moléculas muy pequeñas, las cuales permiten el paso dentro de grietas y esto garantiza que pueda quedar completamente libre de humedades, una estanqueidad de la superficie completamente general. Y tiene una garantía de más o menos 10 años. También existen las resinas poliméricas de aplicación caliente. Esas resinas normalmente pues se van colocando directamente al elemento, pero para poderse colocar tienen que estar a una alta temperatura. En la antigüedad, algo que ocupaban comúnmente las personas era el cebo. El cebo lo calentaban a grandes temperaturas y lo iban vertiendo sobre las grietas. Las grietas, este cebo al enfriarse se convertía en una capa impermeabilizante que no permitía el paso del agua sobre las grietas. Entonces la resina polimérica hace el mismo tipo de situación. La aplicación es en caliente para que se vuelva más líquida la mezcla y pueda pasar por cualquier otra fisura y con el secado automáticamente se expande y no permite el paso del agua. Tiempo de duración más o menos como 25 años. El poliuretano de aplicación en frío es un material, como lo dice, se aplica directamente en frío. Al ser por un poliuretano, tiene una gran cantidad, tiene una gran calidad y gran tiempo de vida, más o menos 50 años. Y una ventaja es que normalmente puede servir para paredes y si está protegido de la intemperie, pues la duración puede ser mucho más extensa incluso. Las resinas acrílicas de aplicación en frío de 3 a 10 años, vamos a ver que son resinas que normalmente podemos encontrar incluso directamente en cubetas, muchas de ellas nos las venden en cualquier tienda. Estas resinas acrílicas, pues no es más que una pintura en base acrílica, la cual tiene capacidad que cuando se va vertiendo está en un tamaño de molécula mucho menor y en el momento del secado se expande. Eso permite el rellenado de algunas grietas y sobre todo que la capa no permite el paso de la humedad debido al espesor de la capa. Las resinas epóxicas o de epoxi son una aplicación en frío. Estas resinas normalmente son ocupadas no solo en la parte de impermeabilización, sino también en el tipo de sellado. Muchas de estas resinas también se ocupan en aplicaciones automotrices o incluso ustedes la pueden conseguir para sellar cualquier otro tipo de elementos. Es una sustancia más viscosa más densa que las anteriores, un poco pegajosa. La aplicación se puede hacer directamente y en el momento que va entrando en contacto va sellando completamente el lugar. Al secado queda completamente rígida y el tiempo de duración más o menos es de 3 años. Y por último, las láminas impermeables transpirables, que son formadas por un tejido plástico compuesto de fibras. No están diseñadas exactamente para estar expuestas a la intemperie, pero funcionan muy bien como complemento bajo cubierta cerámica y además no se degradan con el paso del tiempo. Los tipos de impermeabilización que estábamos viendo, por ejemplo, aquí estamos viendo los acrílicos. Los impermeabilizantes acrílicos son materiales elaborados a partir de polímeros sintéticos que poseen cualidades de elasticidad, plasticidad y adherencia notablemente comparado con los demás. Vamos a ver qué se hace directamente. La aplicación es directamente hacia el techo que vamos a impermeabilizar. Como les vengo diciendo, normalmente vienen presentaciones de cubetas, como pueden ser galones o cubetas de 19 litros. Tiene un rendimiento más o menos de 1 metro cuadrado por litro a 2 capas. Este,
La durabilidad, pues depende mucho del tipo de marca, calidad de marca. Hay marcas que duran de 4, hay hasta otras que puedan durar de 8 hasta 10 años. Los ecológicos tienen una garantía de 10 años. Esos productos impermeabilizantes se elaboran de reciclado de llantas. No contienen ni plomo ni solventes tóxicos, son resistentes a cambios bruscos de temperatura, lluvia y principalmente se pueden ocupar en zonas costeras. Este, Vamos a ver que varios de estos tipos de elementos es muy, eh, es muy común el tipo de uso parecido al anterior. Debido a que está construido por polímero hecho a partir de llantas, vamos a ver que la durabilidad es un poco mayor que incluso los anteriores. El poliuretano líquido son fácil de aplicación y una alta elasticidad, tienen una excelente adherencia y muy buena resistencia a la intemperie, se aplican sobre cualquier superficie y son de rápido secado y puesta en servicio, como lo podemos ver. El poliuretano líquido no es más que una pintura, es una membrana prefabricada, este, que en el momento que se va secando, va sellando completamente el material. Se recomienda siempre no solo dejar una aplicación, sino tener 2 o hasta 3 aplicaciones. Los revestimientos de impermeabilización de muros, de contención y de construcción también pueden ser impermeabilizados con poliuretano para poder tener una impermeabilización en sótanos y cimentaciones. Los de base de agua, de la marca Sika, por ejemplo, que son de la primera marca que existió, es un impermeabilizante con emulsión asfáltica de baja viscosidad y gran estabilidad. Como primera función es formar una capa monolítica de aislamiento de humedad. Y número 2, como un sellador de grietas. Por su alta adherencia, tiene funciones de enlace entre membranas y tiene también un excelente sistema de capas de impermeabilizante y de superficie. Bueno, los tipos de membranas que podemos encontrar, hay membranas líquidas de PVC, asfálticas, cubiertas verdes. Todas estas van a funcionar mediante un sistema de multicapa. Cuando nosotros tenemos un sistema multicapa, nos vamos a dar cuenta que tenemos un elemento completamente impermeable. Vamos a ver que podemos tener incluso hasta arriba hasta vegetación. Estos elementos de vegetación podemos poner hasta plantas arriba de una azotea. ¿Cómo se puede lograr? Colocando número 1, una placa de control de vapor, un aislante térmico, una placa de soporte, una capa impermeabilizante, una capa antirraíces, una capa para drenaje, que no es más que una capa de material granular, como puede ser la arena o la grava lavada, un material o una membrana filtrante y nuestro elemento para poder poner, por ejemplo, plantas en una losa. Viene también el sistema tipo bicapa, el sistema tipo bicapa tradicional. ¿Qué es lo que trae? No es más que la colocación de pintura, después de eso la colocación de una pequeña capa de poliéster y después la colocación de capas de poliuretano y fibra de vidrio para poder terminar el sellado y se pueda tener un mejor acabado, como lo podemos ver. Muchas de este tipo de capas ya vienen hechas en solo una capa. Esta capa es como la capa roja que les venía comentando al principio, que al paso de un pequeño soplete se va calentando y se va pegando directamente al suelo y no permite la generación ni de burbujas ni de camas de aire que puedan después estar absorbiendo agua. También existen los impermeabilizantes prefabricados. Este tipo de impermeabilizantes son producidos con asfaltos modificados y ofrecen una solución única en su aplicación, resistencia y durabilidad. Son prácticamente aplicables a todos los casos de impermeabilización de todo tipo de techumbres o cubiertas expuestas a la intemperie, así como tratamiento de fundaciones o cimentaciones, jardines, albercas, charolas de baño u obras civiles. Este tipo de membranas, la membrana prefabricada JP4, si se dan cuenta, va a requerir un soplete de aplicación. Primero viene lo que es una capa de pegante y permeabilizante y después viene lo que sería la armadura de poliéster recubierta por un asfalto modificado con elastómero.
se va pegando directamente con un soplete para poder fijarlo y que se vaya secando tanto la capa interior como la capa superior. Las propiedades son impermeables, resistentes a la tensión y al punzamiento, flexibles y manuales, aplicables sobre las superficies de hormigón, metal, madera, terrenos naturales, incluso hasta fibrocemento. Resiste amplios rangos de temperatura, especialmente aptas para bajas temperaturas. Problemas, no permite tránsito peatonal o vehicular directo, tiene una alta adherencia a los substratos, se debe proteger de los rayos UV. Con el tiempo, debido a los rayos solares, se va agrietando o se puede ir secando y no contamina ni altera las propiedades del agua. Como lo estábamos viendo, ¿qué se requiere? La preparación de superficie, completamente tener una superficie limpia, seca, exenta de protuberancias y grietas. Después, número 2, de imprimación. Se coloca un imprimante, lo que sería un primer tipo de líquido sellador. Se deja secar de entre 5 y 24 horas de acuerdo a las instrucciones de cada tipo de material y producto. Y por último, la instalación de la membrana de poliéster con asfalto sobre la superficie ya imprimada y se le va colocando una pequeña, se le va haciendo mediante termofusión, es decir, directamente con una llama se va calentando la parte inferior y la parte de la membrana y se van pegando cada una de estas dos bases. Las bases primarias para estructuras metálicas, se hace un compuesto asfáltico emulsionado, formulado a base de asfaltos seleccionados y compuestos elastómeros de alta calidad. Es usado como revestimiento impermeable en sistemas de aplicación en frío, ideal principalmente para impermeabilización de muros y recomendadas para climas fríos o templados. Vamos a ver que se ocupan muy parecidos a los pasos anteriores, una preparación de la superficie que esté limpia, libre de protuberancias, una imprimación y resane de fisuras, eso siempre es importante. Cualquier tipo de fisura se recomienda primero rellenar antes de hacer una imprimación, una impermeabilización y por último el acabado final. Tipos o ejemplos de estas son la emulsión asfáltica, catiónica, tiene grandes, es un tipo de material que viene normalmente en estado líquido y viscoso. Es una base fina de dispersión asfáltica en agua. Se puede directamente colocar con pistola o incluso hasta con brocha o directamente con un pequeño rodillo, dependiendo de el espesor del material. Y por último, es importante también colocar tipo de impermeabilización en las juntas constructivas. Para hacerlo en juntas constructivas es importante aplicar una imprimación previa entre 2 a 2 centímetros y medio de espesor o incluso hasta 5 de profundidad y sellar en forma permanente y plástica las juntas de tanques de agua, sótanos, techos, muros de contención y también entre concreto, ladrillo, perdón, una junta elástica o de sello flexible e impermeable para sellar todo tipo de juntas en construcción de concreto, acero, cerámica y otros.